Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto. Aquí estamos con su programa del día de hoy, martes 22 de octubre, dándole la bienvenida a formar a don Genaro Soriano, que se incorpora luego de unas forzadas vacaciones. Genaro, muy buena. Ramón, ¿qué tal? Bien, gracias. Gustoso de nuevo de estar aquí en tu programa. Pues señores, sin duda alguna ayer se dio la revancha, la respuesta del presidente Danilo Medina al expresidente Leonel Fernández. Ayer se reunió en un lugar céntrico de la capital dominicana el círculo selecto de dirigentes del PLD, Comité Central, Comité Político, presidente del Comité Intermedios Municipales y representante de las seccionales de esta entidad política en el exterior, para escuchar los discursos de tres prominentes dirigentes del PLD: Antonista Clemente Paz, Felucho Jiménez y, para cerrar con broche de oro, el presidente Danilo Medina, el cual respondió punto por punto lo esbozado por el presidente Leonel Fernández la noche del domingo al país. Me apena mucho que el partido fundado por Juan Bosch en el año 1973 tenga que pasar por esta etapa. El PLD ha estado siempre, cada cierto tiempo, enfrentando crisis interna, como se ha dicho mucho en los medios de comunicación y a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Pues una de las primeras crisis fue la de 1978, luego de concurrido el proceso electoral de ese año, cuando ganó Antonio Guzmán Fernández la presidencia de la República. Un comité central compuesto por alrededor de 25 personas o 27 personas, si mal no recuerdo. 22 renunciaron, con el primer secretario general del PLD, el doctor Antonio Abreu Flores, Tonito, cariñosamente Tonito. El PLD obtuvo apenas algunos 18,000 votos en esas elecciones del año 1978. Y todo parecía indicar que una división de un partido que participa por primera vez en unas elecciones, y una división tan fuerte, donde se retiraron dirigentes tan importantes como Tonito Abreu, Milagro Ortiz Bo, que era parte del PLD, el doctor Franklin Almeida Rencier, entre otros dirigentes importantes del PLD, pues todo indicaba que hasta ahí llegó ese intento de formar un gran partido político. Pero lejos de esto, el PLD logra en esos 4 años, 1978-82, recomponerse, lograr obtener de nuevo su personería jurídica y aumentar de manera significativa el caudal de votos que obtuvo en el año 78, obteniendo representación en algunos ayuntamientos del país. Y así siguió una nueva crisis en el 83, la crisis del doctor Alburquerque, la crisis de los Fiallos, me parece que fue. En vez de reducir el caudal de votos, el PLD aumenta en el año 86, obtiene senador, gana senadores, gana diputados. Y en el año 1990, el Partido de la Liberación Dominicana continuó su ascenso, a pesar de la crisis interna que le pasaban cada vez que ocurría un proceso electoral. En el año 90 prácticamente ganó las elecciones. Se produjo luego otra crisis fuerte, la crisis de Max Puig, de Anércida Marmolejo, renunciaron del PLD en el año 1992. Y todo parecía que se iba a aplicar la canción del azteca Emmanuel, todo se derrumbó. El PLD bajó de manera estrepitosa su caudal de voto, aunque mantuvo la personería jurídica. Bajó de ser el partido más votado en el año 1990 a apenas un 13% en 1994. Un 13%. Obtuvo esa misma cantidad de diputados, 13 diputados. No tuvo senadores en el año 1994. Sí, tuvo un senador, Jaime David Fernández Mirabal de Salcedo.
Y todo parece indicar que el PLD, ahí sí es verdad que te llegaba, porque un líder caudillo ya bastante envejecido, que había seleccionado como su compañero de boleta a un joven abogado, profesional del derecho, catedrático universitario, con todo el mundo por delante, en el año 1994, al doctor Leonel Fernández. 2 años fueron suficientes. Recuerden que ocurrió una reforma constitucional en el año 94, producto del fraude colosal que se le hizo al doctor Peña Gómez, que fue el virtual ganador de las elecciones de 1994. Entonces se acortó el mandato presidencial en 2 años para convocar a elecciones en el año 1996, la cual creía el doctor Peña Gómez que eran para confirmar su ascenso al poder, simplemente olvidando de que venía un PLD trabajando constantemente y venía concertando una alianza ya con los reformistas que le arrebataron el poder en el año 90. Paradoja de la vida, el PLD gana las elecciones en 1996, viniendo de atrás de un 13%, arreció con la imposibilidad constitucional de participar en un proceso electoral del doctor Balaguer, y ahí el PLD da la gran sorpresa de la vida, gana esas elecciones en 1996 y desarrolló uno de los mejores gobiernos que ha tenido la historia republicana de este país. Uno de los mejores gobiernos. Inicia el proceso de institucionalización de las instituciones del Estado, se eliminan los jucones, los famosos tributarios, se elimina todo esto, pero el país no supo valorar en su justa dimensión, ya que no existía la figura de la reelección, los gobiernos del PLD, y sale abruptamente el PLD del gobierno en el año 2000. El año 2000, pues siempre cuando hay derrotados se tratan de buscar muchísimos culpables. Cuando triunfó el candidato, pero cuando hay derrota, muchísimos culpables se tratan de buscar. 4 años se mantuvo el PLD fuera del poder, vuelve en el año 2004, después de haberse convertido en un partido de masa en el año 2001, 2002, donde se abre al público para constituir nuevos organismos, y ha sido la historia del año 2004 hasta la fecha distinta. 4 años de gestiones gubernamentales del presidente Leonel Fernández, 2004-2008, 4 años más, 2008-2012, 4 años que al parecer fueron los que provocaron la agudización de una crisis que venía incubándose. ¿Por qué? Porque el presidente Fernández había dicho que no aspiraría, que solo sería 4 años, 2004-2008, y luego de repente, como diría Hipólito Mejía, le cogió el gusto al calguito y se agenció 4 años más que fueron dolorosos para Danilo Medina, que estaba retando, como dicen. Estaba ahí, y para Temístocles Montaz, que también estaba arretando. En el 12 se dio, pues, el cambio de candidato en el PLD, y fue Danilo Medina el candidato a la presidencia de la República, y todos sabemos lo que ha ocurrido del 2012 a la fecha, la agudización de las divergencias internas entre dos pilares del PLD, Danilo Medina y Leonel Fernández, uno con una gran estructura, una larga trayectoria organizativa dentro del PLD, y por eso logró consolidar si se quiere, ese gran equipo de hombres y mujeres que le siguen a lo interno del PLD, Danilo Medina Sánchez, y otro con un liderazgo natural, vamos a decirlo así, bendecido por Dios, porque un hombre sin estructura, sin ese arraigo PLDista, aunque siempre fue del PLD, logra ganar las elecciones en el año 1996, sin haber tenido una trayectoria, sin haber sido diputado, regidor, senador, absolutamente nada, pero fue el que señaló el profesor Juan Bosch en el año 1994, su último torneo electoral en el cual participó Bosch como su compañero de boleta, un joven prometedor, con un dominio perfecto del idioma, tanto escrito como verbal, con un dominio perfecto de la problemática internacional, de política exterior, con un dominio perfecto de la situación dominicana, y además con dominio escénico, porque había transcurrido mucho tiempo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como profesor en el área de comunicación y de derecho. Entonces eso pues le dio ventaja ante otros PLDistas que, aunque no tenían ese miedo escénico, pero no tenían esa vivencia
a nivel del manejo de los medios de comunicación. Vamos a ver qué ocurre con este PLD, que tiene un desprendimiento importante de cara a las elecciones del año 2000 y que esperemos se recomponga y pueda retener el control de la administración pública para bien del país. Genaro Soriano. Gracias, Ramón. A mí me gusta ese recuento detallado que tú haces de lo que está pasando. Yo quiero agregarle un porqué a todo esto. ¿Por qué el PRD ha resultado un fracaso en su vida política aquí en el país? ¿Y por qué el PLD ha resultado algo positivo, bueno, algo que vale la pena? Muy sencillo. En el 39 lo que surge es un grupo como PRD, gente prominente, pero que llevaba una idea cada uno de lo que ellos creían que debía de hacerse. Si nace como grupo, y eso hizo que no pudieran ponerse de acuerdo de manera automática, mecanizada, en lo que había que hacer, sino que habían opiniones que cedían el paso a otras, pero al fin y al cabo era la opinión de todos, y eso nunca dejó que el PRD pudiera ser, aunque habían buenas intenciones, una agrupación, un partido político que fuera exitoso. No lo fue nunca, ni lo va a hacer. Ya vemos por dónde anda. Yeah. ¿Por qué en cambio el PLD sí ha sido una agrupación exitosa? Porque nació como institución, no como agrupación. Entonces nació conformada con una serie de lances filosóficos, de creencias infinitas que conformaron un partido que tú decías servir al partido para servir al pueblo, y tú lo practicabas. Y después de ese servir al partido para servir al pueblo, había unos métodos de trabajo, la única forma de hacer las cosas. Todo el mundo tenía que hacerlo así. A esos métodos de trabajo le eran hijos, por ejemplo, aquel que decía de lo particular a lo general, y de lo general a lo particular. Todo el mundo tenía que hacerlo de esa manera. Si yo en Valverde Mao, por decir un pueblo, yo veía que algo debía hacerse de esta manera, que era mejor que la que se estaba haciendo, yo tenía que enviar eso a través de mi comité de base hasta la cúpula. Eso recorriera un camino desde el comité de base, desde el comité municipal, el provincial, hasta llegar arriba, y arriba, ya después de todos esos pasos, comprobar si sobrevivía, devolverlo como bueno y válido. Entonces todo el partido entero adoptaba eso, no el que se lo inventó o el que lo creó, sino todo el partido. Entonces era una institución. Eso le permitió llegar a donde ha llegado. Pero todo termina. ¿Por qué? Porque la institución tiene un enemigo detrás de ella siempre. La institución tiene la agrupación detrás. Y la agrupación lucha por corroer, por corromper la institución. Esa es la razón por la que hoy en día el PLD está dividido. Y eso tenía que venir, eso tenía muchos años creciendo de manera inevitable, porque hay una parte de los componentes que entiende que debió ser así y otra que no. Otro entendió que había que cambiarlo, mientras otros decían no, se queda así vamos bien. Recuerdo que un dirigente en una ocasión se refirió a Stalin, a Roosevelt y no recuerdo cuál es el otro, Stalin, Roosevelt y el de Inglaterra, este grande de Inglaterra, Winston Churchill. Sí, y ellos tres decidieron cómo se terminaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué eran ellos tres? Eran tres personas viejas ya, entradas en la ancianidad, lo que decidieron eso. Con lo cual, quería decir que había que estar atado a lo que había, sin cambios, o por lo menos con una serie de cambios más conservadores. Entonces eso sucede siempre, que aparecen los que lo ven de otra manera, los que van girando alrededor de ideas nuevas, y los que no. Es ¿por qué no pasar en el PLD?
pasó, siendo al fin y al cabo los que están protagonizando este desaguisado, pasó que son dos seres humanos prominentes que han trabajado políticamente en este país de forma tal que tienes que tirarle la alfombra, tú tienes que decir, no, esta gente es otra cosa. Al fin y al cabo, despojándonos de todo y no metiéndonos en ese berenjenal, mirándolo desde afuera, Ramón, tú te das cuenta que estas son dos gente prominentes, dos íconos del país. Yeah. Pero bueno, ahí está el asunto planteado como está ahora. Todo eso va a pasar. Todo va a pasar. Cuando eso sucede, el agua se enturbia y tú no ves el fondo. Y si tú no ves el fondo, tú no metes el pie porque tú no sabes de cuán hondo está. Bueno. Pero eso se aclara, las aguas ¿cómo se llama? Cuando se ponen claras, que se asientan. Se asienta. Eso se asienta y veremos qué pasa. Mientras tanto, por ahí andan las nuevas ideas caminando y hay que tener en cuenta. Y por ahí están las otras ideas haciendo y hay que tomarlo en cuenta. Bueno, pues vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a ver qué puede ocurrir en el escenario político nacional de cara al 2020.